En un valle desolado, los filisteos se reunían y su poderoso guerrero Goliat retumbaba con su voz desafiante, llenando de miedo a los israelitas. El rey Saúl, abatido y temeroso, reunía a sus hombres. Nadie se atrevía a desafiar al temible Goliat, que parecía invencible. Los días pasaban y Goliat desafiaba a los israelitas, burlándose de ellos. La desesperanza se cernía sobre el pueblo como una sombra. Mientras tanto, en un pequeño pueblo cercano, un joven pastor llamado David escuchaba. Su corazón ardía de valor y fe. David se acercó a su padre y pidió permiso. Sabía que debía enfrentar al gigante, convencido de que Dios estaba con él. Con fe inquebrantable, David se preparó para la batalla. Sabía que su destino estaba entrelazado con la confianza en Dios. David, armado solo con su honda, se aproximó al campo de batalla. El aire estaba tenso y el ejército israelita contuvo la respiración. Goliat, con su enorme estatura, se burló de David, desestimando su valentía. Las risas resonaron entre los soldados. Sin inmutarse, David respondió con firmeza. «Vengo en nombre del Señor de los ejércitos», proclamó, despertando murmullos de incredulidad. Sus ojos brillaban con fe. David recordó cómo Dios lo protegió de leones y osos en el campo, sintiendo que esta batalla era igual. Los filisteos se rieron aún más, pero él continuó, explicando que la victoria no venía de la fuerza, sino de la fe en Dios. Finalmente, Saúl, el rey, accedió a permitir que David luchara, prometiendo armamento, pero David prefirió ir sin armadura. David eligió 5 piedras lisas del arroyo, depositándolas en su bolsa, y se preparó mentalmente para el enfrentamiento. Con las piedras en su bolso, avanzó hacia Goliat. El sonido de su corazón resonaba, pero su fe era más fuerte que su miedo. Goliat lo miró con desprecio, alzando su lanza y gritando que David sería devorado como un pájaro. Las dudas de los soldados se intensificaron. Sin embargo, David, sin dudar, respondió: «Hoy el Señor te entregará en mis manos». Su voz resonó con una confianza inquebrantable. David colocó una piedra en su honda y la giró, concentrándose en su objetivo, mientras los corazones latían fuertemente alrededor. Con un movimiento rápido, lanzó la piedra. Todos los ojos estaban fijos en el vuelo del proyectil, anticipando lo que vendría. La piedra voló con una precisión divina, surcando el aire, mientras el silencio reinaba entre los guerreros. Impactó en la frente de Goliat, quien se tambaleó sorprendido antes de caer de espaldas al suelo polvoriento. El pueblo estalló en vítores mientras David corría hacia Goliat, su corazón rebosante de fe y victoria. Con determinación, David tomó la espada de Goliat, levantándola sobre su cabeza en un gesto triunfante. Los filisteos, atónitos, comenzaron a huir, dejando atrás el campamento en desbandada ante el poder de Dios. El rey Saúl, desde su tienda, observaba incrédulo cómo su ejército se levantaba con renovada valentía. David fue llevado ante el rey, las alabanzas resonaban mientras el joven continuaba con modestia su camino. Saúl, impresionado, lo miró a los ojos, cuestionando cómo un simple pastor había derrotado a un guerrero formidable. David respondió con humildad: «Fue el Señor quien me guió y me dio la fuerza para vencer». El rey, con una mezcla de sorpresa y admiración, decidió invitar a David a su corte como un héroe nacional. David aceptó con gratitud, sabiendo que su misión aún no había terminado. El desafío siempre estaba por venir. Mientras el pueblo aclamaba, algunos soldados comenzaron a murmurar recelosamente sobre la fama de David. Entre ellos, uno viejo, envuelto en un manto gris, frunció el ceño, preocupado por la atención que recibía el joven. David, ajeno a la envidia, escuchaba los agradecimientos del pueblo, sintiendo un profundo sentido de responsabilidad. Pero en su corazón ya sabía que su relación con Dios era lo más importante, más que la fama. Saúl, observando a David, empezó a temer por su propia posición y la futura gloria del joven. Decidió que debía mantener a David cerca para asegurar que no se convirtiera en una amenaza. Así, Saúl ofreció a David una posición en su ejército, pretendiendo honrarlo al mismo tiempo. Al aceptar la oferta, David no esperaba que algo oscuro se gestaba en el reino a medida que su fama crecía. Los días pasaron y mientras David lideraba a los soldados, la batalla contra los filisteos continuaba. Cada victoria aumentaba la admiración del pueblo, pero también la inquietud en el corazón de Saúl crecía. El rey empezó a escuchar canciones que exaltaban a David como el nuevo líder, lo que avivó su temor. El grito de un nuevo líder resonaba en el viento y la sombra de la traición comenzaba a delinearse. Las semillas del conflicto estaban plantadas y el destino de David, sembrado en fe, enfrentaría grandes pruebas. El gigante Goliat avanza, su voz retumba en el campo de batalla, desafiando a Israel. Su armadura brilla bajo el sol ardiente.
David, firme y decidido, recoge 5 piedras lisas del arroyo, prepara su honda, sus ojos miran fijamente al coloso. La tensión se intensifica. Los soldados de Israel murmuran, llenos de temor, observando a su joven campeón. Goliat ríe con desdén, observa a David y clama: «Soy un perro para que vengas a mí con palos». David, sin vacilar, responde: «Vengo en el nombre del Señor, quien te entregará en mis manos». Goliat avanza con la furia ardiente, mientras David toma una piedra en su honda, listo para la confrontación. Los corazones de los soldados laten con fuerza. Caele más firme se siente David, se lanza hacia el gigante. Con un giro ágil de su honda, David lanza la piedra con fe apuntando al frente del coloso. La piedra impacta en la frente de Goliat, quien se tambalea y cae al suelo con un estruendo. Los soldados de Israel estallan en vítores, el miedo se transforma en júbilo, gritándole al cielo su gratitud. David, ahora un héroe, se dirige a sus compatriotas, recordando que su victoria fue un acto de fe en Dios. El eco de la victoria resuena en Israel, marcando el inicio de una nueva era, donde la fe prevalece ante gigantes. Los israelitas, llenos de fe, avanzan hacia los filisteos con gritos de victoria resonando en el aire. La tierra tiembla con su clamor. David, aún con la honda en la mano, es llevado ante Saúl, quien lo mira con asombro. La gloria de Dios brilla en el joven. Saúl abraza a David agradecido. Su fe se renueva y una nueva esperanza surge en el corazón de Israel. El ejército filisteo abatido se retira en desbandada. El eco de la derrota de Goliat se convierte en historia. El pueblo celebra con danzas y tambores, reconociendo a David como su líder y héroe. La fe ha triunfado. La victoria se recuerda por generaciones. David se convierte en rey, un símbolo de esperanza y fe perdurable.